Buenos días, profesor. Soy Valeria Arroyo Quispe y hoy expondré las 3 ideas más relevantes sobre el análisis ciudadano de la película La Hora Final, que se transmitió en el año 2017, película en la cual nos muestra cómo se vivió el terrorismo en el Perú en la década de los 80. Idea 1. Estado de Derecho y Democracia. En primer lugar tenemos al GEIN, grupo donde formaba parte tanto Zambrano como Gabriela, protagonistas de la película. Aquí vemos que ellos trabajaban de acuerdo al lema: primero investigo y luego detengo. Esto demostraba que de alguna manera ellos respetaban los derechos de todos los que investigaban, pese a que en las investigaciones se daban cuenta que ellos eran parte de los actos crueles de violencia que se cometían en la actualidad de la época y el terrorismo que se vivió. También vemos que ellos respetaban mucho la democracia, porque ellos querían que se escuche su voz, se escuche su voto, tanto de ellos como de los demás, porque en sí todos querían la paz, pero quizás por la manera en que se manipuló a la gente de la sierra peruana, todos tenían una visión diferente de lo que se quería. Aquí vemos que el actuar del GEIN va de acuerdo al principio de la manera positiva en que se ve el Estado según Agustín, porque ellos querían el bien común más que el bien propio. Por eso ellos arriesgaban su vida por atrapar a Abimael Guzmán y que se merme de alguna manera los ataques terroristas que se vivían en el Perú en la década de los 80. También, por parte de Sendero Luminoso, vemos que no se tomaba en cuenta ni se respetaba el Estado de Derecho y la democracia, porque hubo demasiada manipulación por parte de Abimael Guzmán y las autoridades a las que puso al mando. Vemos que se aprovechó de que en ese momento el Perú ya estaba atravesando momentos críticos en tanto en pobreza y en educación en la sierra peruana, y aprovechándose de esto mismo fue que él pudo manipularlos y con la promesa de ayudarlos les mintió, y ellos de alguna manera intentar buscar un buen futuro lo sigue y erran en creer que lo bueno es la revolución y que a costa de todo, de la paz del país, se podía lograr el bien de ellos. Bueno, y aquí vemos el concepto negativo del Estado por parte, por parte de lo que creía San Agustín, que porque Abimael solo quería poder y más poder, a costa del bienestar de los demás. Idea 2. Derechos y deberes ciudadanos. Con respecto a los deberes y derechos, tenemos aquellos que se respetaron y se vulneraron. Con respecto a los derechos que se respetaron está la presunción de la inocencia, ya que por parte del grupo GEIN se tomaba mucho en cuenta, porque se investigaba antes de detener. Y cuando podían saber con certeza de que aquellas personas de las cuales sospechaban eran parte del PSP Sendero Luminoso y causantes de los actos de violencia cometidos en el pueblo peruano, eran de ellos podían arrestarlo sin miedo alguno a infringir la ley, de que ellos tenían derecho a la seguridad y a estar libres. Bueno, también tenemos a que se respetó el derecho de la seguridad a aquellos que colaboraron con la justicia, por así decirlo. Tenemos a Arana, el cual fue capturado en la casa de los Sauces y donde lo investigaron, y la policía, el GEIN, les prometió cuidarlo si es que él hablaba sobre la ubicación de Guzmán, las cuales se vulneraron. Los derechos que se vulneraron está el derecho a la vida y a la libertad de expresión y opinión. Derecho a la vida porque, como dije antes, todo fue actos terroristas, actos de violencia, asesinatos. Aquí el derecho a la vida era muy poco valorado, y en el derecho de la libertad de opinión está que Guzmán tomaba como enemigos a aquellos que no pensaban, aquellos que no tenían la ideología de él, y los mandaba a asesinar. Ahora están los deberes que se respetaron. Está actuar de acuerdo a la ley. Actuar de acuerdo a la ley porque la ley es para todos.
aquella ley que dice que tenemos que respetar los derechos de los demás se vulneraban, pero también se respetó por parte de Hein, se vulneró por parte de Sendero Luminoso, pero se respetó por parte de Hein. Y también está el deber de apoyar a la justicia, y eso es lo mismo que dije antes con Arana, quien pudo dar información para luego capturar a Guzmán. Están los deberes que se vulneraron, está el no delito. El no delito fue un deber que no se tomó en cuenta casi para nada, porque también, como dije antes, todo eran actos de violencia. Idea 3. Tolerancia. Con respecto a este tema tenemos la tolerancia que tuvo Zambrano para con Gabriela cuando se enteró que ella había protegido de alguna manera a Fidel, su hermano, que era partícipe en la PCP Sendero Luminoso. Él, sin esperar nada a cambio, por muestra de cariño quizás, por el vínculo que ya se estaba formando con ella, él tolera su forma de pensar de que ella quería protegerlo, quería cuidar lo único que le quedaba, puesto que su mamá había sido sospechosamente desaparecida o asesinada por parte de Sendero, y con su padre ya no se veía. También está cuando él ayudó a buscar a Fidel. Aquí vemos más que toleraba la decisión de Gabriela de apoyar a su hermano. También está el momento en que Gabriela se entera de lo sucedido con Fidel. Cuando estaban persiguiendo a los que creían sospechosos, él ve a su hermano, se da cuenta que es su hermano, lo persigue y se entera de todo. Y acepta, tolera la ideología de su hermano, la ideología que está teniendo su hermano, porque ellos son de Ayacucho, pueblo que más sufrió en la economía y educación en aquella época, y de las cuales Guzmán se pudo manipular para que en un futuro, o sea, en esa época, en el año 80, pueda tener un equipo más grande para dar la revolución contra el gobierno peruano. Ella lo tolera, pero eso no significa que lo aceptaba, por lo que intentaba convencerlo de que desistiera de esta ideología. En segundo lugar, tenemos la tolerancia de Hein para con los sospechosos. Como en una parte de la película vemos, Zambrano está harto de que esté persiguiendo a otra persona meses, y no se puede arrestar a nadie porque no se encuentran las pruebas suficientes. Aquí él ve que tolera el derecho de libertad que tienen todos los ciudadanos por el hecho de ser personas. Reflexión personal. Pude reflexionar sobre el hecho de que trabajando conjuntamente podemos lograr grandes cosas, como lo es el poder arrestar a Abimael Guzmán, que con eso se mermó demasiado la violencia que se cometía en el Perú. Asimismo me informé mucho antes de hablar de esto. Quizás durante la exposición me trabo porque no soy tan fluida, pero pude enterarme de que era el pueblo ayacuchano el que fue manipulado desde un inicio, ya que ellos vivían en pobreza y poca educación. Se adoctrinó a aquellos estudiantes en academias para que tengan la ideología de Gonzalo, es decir, Abimael, y que en un futuro ellos fueran parte de lo que desencadenaría una masacre en el Perú. Eso es todo, muchas gracias por ver el video.